Mi nombre es Juana Esperanza Potes, yo soy exalumna del Liceo Val, me gradué en el año 2010, estudié Ciencia Política y Antropología en la Universidad Javeriana y hoy en día también soy magistra en Educación. Me encuentro trabajando en la Fundación Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia como profesional de proyectos, coordinando alrededor de 25 proyectos a lo largo de todo Colombia. Cuando pasamos de primaria a bachillerato, que es cuando se siente mucho más esta modificación en el método. Estos primeros años, de tercero a quinto, te dan como disciplina, pero desde un enfoque más tradicional, pero el paso definitivamente a bachillerato marcó mi experiencia personal y laboral en múltiples aspectos. Por un lado, pues el trabajo colaborativo que promueve el método de autoaprendizaje, en donde no todos tenemos que tener las mismas capacidades ni los mismos conocimientos o habilidades, pero en el aula podemos complementarnos, podemos ayudarnos entre los diferentes compañeros, unos van más adelante en ciertas materias, otros tenemos dificultades con ciertos temas, nos complementamos mutuamente de manera muy abierta. Otro elemento también del trabajo en el VAL es el tema de los tiempos, del manejo del tiempo, pero principalmente de esa tranquilidad en cuanto a los ritmos de aprendizaje. Creo que una de las cosas que más marcó mi experiencia fue que no existía ese nivel de frustración del año perdido. De llegar al final del año y tener materias perdidas, años perdidos, retraso. Entonces el grupo con el que ibas sí pasó y tú te quedaste. Ese nivel de frustración, de sensación de que todos tenemos que ser iguales o todos tendríamos que ir al mismo tiempo, no se da en el VAL y eso permite asumir también tu proceso pedagógico con autonomía, con responsabilidad, pero como un ejercicio de que es tu proceso, de que te lo debes a ti mismo y no a alguien más, un ejercicio también muy responsable y que reconoce las diferencias. El VAL es un espacio en el que tú constantemente estás viendo las diferencias, no solo cognitivas, físicas, no solo un método que te permite convivir con la diferencia como iguales, sino también reconocerte a ti mismo con diferencias. Eso para mí a la hora de estudiar mis carreras fue vital porque permitió que yo empezara una carrera ciencia política y en tercer semestre decir, bueno, es mi proceso y mi proceso requiere una complementación con antropología. Entonces, en ese punto, es decir, en el VAL tú puedes conocerte, experimentar, tener la tranquilidad de saber que no tienes que ser perfecto en todo, esforzarte, por supuesto, pero decir mi camino, mi proyecto, y mi proyecto está mediado por múltiples cosas. Y al final, pues tomar la decisión por estudiar dos carreras fue expresión también de esa libertad y esa autonomía de construir tu propio proyecto de vida. También está el tema, por supuesto, de la disciplina, de la planeación, de la organización del tiempo, porque efectivamente requiere una entrega y un compromiso con tu proceso, una organización de decir, bueno, yo qué quiero, para dónde voy, qué quiero hacer y cómo me voy a organizar para eso. Ha sido vital el estudio y no solamente como desde una perspectiva de las ciencias rígidas o de una sola área del conocimiento, sino generar disciplina en lo que hagas. Y eso es muy valioso porque gente de mi misma generación hay bailarinas, hay músicos, hay físicos, hay ingenieros, hay diseñadoras. Es decir, el método no te restringe a que tienes que estudiar algo y eso es muy valioso porque la versatilidad del método va a permitir que tú te desempeñes en tu vida independientemente de la profesión o carrera que hayas estudiado y aplicarlo a tu vida, también a tu vida personal. Esa perspectiva crítica de decir qué quiero hacer, pero no con esa noción de es una competencia y todos tenemos que llegar a los 30 con maestría, doctorado o todos tenemos, no, vamos a nuestro tiempo, vamos en nuestro proceso con responsabilidad y con alegría de vivir el momento. Siento que estudiar en el VAL, dadas las posibilidades de escoger artes, de escoger deportes, te permitía experimentar, te permitía indagar por qué es eso que te gusta, en qué eres bueno, en qué eres buena y finalmente comprometerte a desarrollarlo de la mejor manera. En el Liceo Val hay un elemento que es muy importante y es el rol que cumple el estudiante y el rol que cumple el profesor.
Que más que un profesor que enseña contenidos, o sea, que se para y te dice esto es lo otro, es un maestro que guía y que acompaña. Ahí el rol que cumple el estudiante no es este vaso vacío en el que no sabes nada, no te interesa nada y el profesor viene como a llenarte de contenidos, sino es un estudiante que indaga. Por supuesto, no todo nos interesa, pero siempre es un ejercicio de ver qué nos interesa en cada espacio o cómo eso algo que nos interesa puede tener alguna perspectiva o acercamiento desde las diferentes áreas que tenemos. Recuerdo que trabajar, por ejemplo, estadística o política, economía y política, pensarse, no, es que a mí esos temas de la política no me interesan. O, bueno, pero ¿qué podría interesarte relacionado con eso? Que luego tú indagas, generas dudas y el profesor te acompaña. Creo que uno de los elementos más importantes del VAL en ese rol del maestro que guía es que el estudiante es el que se interesa, es el que busca, porque al final cabo es el proceso de cada uno y cada una. No es el maestro que te va empujando como dale, sino el estudiante que dice, bueno, yo quiero. Algo además que me parece fundamental es que en el VAL uno puede decir, este mes no quiero o no puedo, porque definitivamente hay muchas presiones del ser perfecto. Pues bueno, un mes no quiero ser perfecto. Y eso no implica que perdiste la materia, que perdiste el año, que eres el peor estudiante, que ya no tienes remedio, sino es darte la posibilidad de decir, paremos, pero bueno, en esa proyección, en esa planeación, sigamos. Como creo que desde mi experiencia tuve un mes en el que dije, no, este mes paro, listo, un mes, al siguiente continuemos. Y el ejercicio también del tutor acompañante, de leer esos tiempos, esos procesos, decir, bueno, estás pasando por un momento, pero más adelante que viene, ¿no? Sigamos. Pensemos en futuro. Y eso también es muy importante. El Val no está pensando en el día a día, está pensando en la semana, en el mes, en el año, pero también en la vida. Y en esa medida, pues el estudiante, quien está viviendo su vida, pues es el que puede decidir qué le interesa, cómo le interesa y seguir indagando, seguir preguntándose, leer, interpretar, porque el estudiante es inteligente, el estudiante no es vacío, no es una tabula rasa que no sabe nada en la vida y que el maestro lo va a iluminar. No, el maestro lo guía en su proceso. El estudiante sabe, el estudiante tiene sus intereses, el estudiante puede leer, puede entender. El maestro lo guía en ese proceso. No le va a decir, tienes que pensar de esta manera, tienes que creer esto. Y eso también es fundamental en el VAL. Y es que te dan ese espacio para la creatividad. La creatividad no solo en las artes, la creatividad en un laboratorio de química, la creatividad para preguntarte problemas de la sociedad, preguntarte temas de religión o de ciencias religiosas, como llaman otros. Entonces, eso permite que tú crees de manera muy responsable y consciente ese camino, esas preguntas que realmente van a ser relevantes para ti y que el profesor va a estar allí para acompañarte. Creo que desde mi formación en el Liceo Val, el tema de la inclusión fue fundamental porque me permitió entender la inclusión más allá de un enfoque solamente de estas discapacidades físicas, cognitivas. Teníamos compañeros con síndrome de Down, entonces estamos siendo incluyentes. Pero efectivamente no era así, era inclusión en los ritmos, en los procesos, inclusión desde una noción de aceptamos las diferencias que tenemos y no solamente un aceptar como de, nos tocó aguantárnoslo, sino de realmente reconocer esas diferencias, respetarlas y tener una adaptación para ellas. Me refiero a todos los elementos de inclusión, tener alguna dificultad con una materia, tener una identidad sexual y de género diferente, tener unos intereses políticos de una orientación o de otra, tener un proyecto de vida centrado en trabajar con empresas o con organizaciones sociales, es decir, la inclusión
es una base de respeto hacia las diferencias y diferencias en plural, no solo la diferencia de una discapacidad, una condición de discapacidad. Mm, para mí fue un ejercicio muy importante porque me permitió convivir con las diferencias, respetándolas y eso podrá sonar interesante, pero es un tema de cuando tú convives con la diferencia, aprendes a respetarlas, aprendes a ver lo normales que son. Ya dejas como de verla como el raro, la rara, no, es que es del día a día. Y nos hace falta entonces pensar que todos somos diferentes, entonces todos tenemos una forma diferente de ver la vida y por lo tanto una forma diferente de educarnos. Algunas personas decían, no, es que este tipo de personas, las que son muy inteligentes, tienen que ir al colegio para los inteligentes. Y esta gente que es muy vaga para los colegios de la gente vaga. O esta gente que tiene esta discapacidad a un colegio especial. Y eso no sucede en el VAL. El VAL es un colegio que incluye porque reconoce esas diferencias, pero no las excluye y no las saca a un espacio diferente como un gueto o como un sesgo, ¿no? Estas personas solo pueden estar en estos espacios, sino plantea la comunidad humana compartiendo y conviviendo en el mismo espacio. Y en el mismo espacio no es, hay salones para niños especiales y salones para niños normales. Y cuestiona qué es eso de la normalidad cuando realmente no todos somos, no existe tal normalidad. ¿Sí? No existen los niños normales. Entonces, eso permite además a la hora ya de enfrentarse a un mundo laboral y un mundo social, encontrarse con xenofobia, con discriminación, con restricciones de mentalidades, dependiendo también del área. Uno puede encontrar sencillamente que hay baños que no están adecuados para personas con sillas de ruedas o que hay cupos que te discriminan si tuviste un mal ICFES. Entonces, eso también genera muchas preguntas y, y también intereses de intervención en lo social, en la práctica laboral, o por lo menos en mi vida personal, cuando decidí estudiar ciencia política, esos usos del poder que generaban más discriminación, o en antropología, ver cómo se han estigmatizado culturas, se han estigmatizado comunidades y poblaciones con unas etiquetas como normales o los anormales, los civilizados o los no civilizados, y cómo ese tipo de regla que se impone en la sociedad es reproducida y es vivida desde el colegio. Bueno, ya para finalizar, yo quisiera recomendarles a todas y todos los estudiantes del Liceo Val que aprovechen la fase del colegio. Es la más linda que existe en toda la formación. Que aprovechen el método como una sugerencia para algo que les va a ir sirviendo más adelante. Aprovechen que así mismo como el Liceo Val promueve la autonomía y la creatividad, te está invitando a la disciplina y esa invitación tiene resultados más adelante. Entonces es importante que hagamos el ejercicio y nos pongamos el reto de probarlo, intentarlo, repetirlo. La constancia y la perseverancia con la planeación y el manejo del tiempo les va a permitir generar hábitos. Más adelante el hábito será costumbre y ya les fluirá y será mucho más sencillo. Y a las profesoras, profesores, maestros, maestras, a las directivas, un agradecimiento profundo por toda la labor que han realizado, un agradecimiento por seguir insistiendo en esta posibilidad de educación transformadora de seres humanos, fomentando un espacio de construcción colectiva y bueno, les resalto su versatilidad y sigan inventándose y reinventándose, que ese día que paran de inventarse se acaba la creatividad. Entonces, eh, sigamos proyectándonos. Yo sé que las épocas de coronavirus han sido bastante difíciles, pero es allí donde el reto y la oportunidad para ser mejores cada día se reaviva.